Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Su linaje será perpetuo, su linaje será. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, te edificaré tu trono por todas las edades. Tu linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es el Padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, te hago Padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Señor, que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con un hombre llamado José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto,
pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en señas un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Estamos en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. El domingo ya empezaremos la Semana Santa y el jueves por la mañana de la próxima semana habrá terminado este tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación, y empezaremos en la tarde del jueves el Triduo Pascual. Este año, esta solemnidad de San José cae en Cuaresma. No siempre la solemnidad de San José cae en Cuaresma. A veces cae, me corrijo, a veces cae en la segunda parte y más intensa de la Cuaresma, que es la Semana Santa. Y cuando la solemnidad de San José cae en Semana Santa, se traslada. Igual ocurre con la solemnidad de la Anunciación, que por ejemplo este año será el próximo lunes, correspondería 25 de marzo, pero no vamos a celebrar la Anunciación el 25 de marzo, porque es Semana Santa. Y entonces se va a trasladar hasta después de la octava de Pascua. Entonces quisiera que notemos eso en primer lugar, que es un año especial. Hay años en que tanto la solemnidad de San José como la Anunciación las podemos celebrar en Cuaresma y celebramos ambas solemnidades. Hay otros años en que no las podemos celebrar las dos hasta después, y la de San José en esos casos se omite. Eso como nota litúrgica para entender algo que creo que es muy profundo y que quisiera que resaltemos de ese hecho. Porque tanto la solemnidad de San José como la Anunciación nos remiten al misterio de la Encarnación. Y uno podría decir, pero la Encarnación se celebra en Navidad. ¿Qué tiene que ver eso ahora que estamos ya en Cuaresma, vamos a celebrar la Pascua? Y justamente eso sería un error. Porque la Pascua implica tres dimensiones misteriosas que son inseparables, que nos hacen por lo menos acercarnos al misterio pascual, y que ahora quisiera resaltar en la figura de San José. Primero, la palabra. Palabra, muerte y resurrección son centrales en el misterio pascual. Nosotros, que vivimos luego de la Pascua en el tiempo de la Iglesia post-pascual, nosotros en este tiempo de Cuaresma nos preparamos para celebrar el ministerio sacerdotal de Jesucristo, que se realiza en su Pascua, en esas dos dimensiones de su hora, que son la manifestación del amor extremo y el paso del mundo al Padre. Podríamos decir, la conversión es pasar del mundo al Padre. Eso no ocurre, o no solo puede ocurrir cuando nos acaba la vida presente. Pasar del mundo al Padre significa asumir
lo que veremos en el tiempo pascual, la oración sacerdotal, entrar en el ministerio sacerdotal de Cristo, que nos va a decir que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero como personas que estamos en el mundo, todas las criaturas humanas, incluido José y María, tenían sus planes humanos. ¿O ustedes no tienen planes? Todos tenemos multiplicidad de planes, de proyectos. ¿O no es así? ¿O yo me equivoco? ¿Tienen o no tienen planes? Esos planes, si no son conformes al plan de Dios, Dios nos va a invitar a cambiarlos por su palabra. Si nosotros no aprendemos de José, ni vamos a escuchar esa palabra que nos invita a dejar nuestro plan, a dejar nuestra tierra, como ocurrió con Abraham, a salir, y nos podemos empecinar en nuestro plan humano. Así no podemos vivir la paz. El tiempo de Cuaresma es para prepararnos a que la palabra de Dios nos transforme, nos saque de nuestros planes mundanos y nos lleve al plan del Padre, que se revela en su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, y para eso hay que ser discípulos, es decir, hay que escuchar y hay que obedecer, las dos cosas. Y José y María, o María y José, son los primeros discípulos. Y en José se nos presenta ahora esa realidad de manera dramática. Imaginemos esa realidad. María y José estaban desposados, tenían el plan de formar una familia al estilo humano. Eso era bueno, eso no era, diríamos, pecaminoso. Y estando con esos planes, primero María y luego José, tienen que dejar esos planes. No van a vivir algo meramente humano, van a ser partícipes del misterio de algo totalmente nuevo. Y por eso vemos que José se sorprende. ¿Cómo no se va a sorprender si está casado, desposado con María y María está gestando y él no es el padre? Algo que racionalmente, con la inteligencia humana, es absolutamente incomprensible. Ante esa realidad, ¿cuáles serían las posibilidades humanas? Hay otro hombre metido por ahí. Y José, como es comprensible, inicialmente no entiende. Pero basta una palabra en sueños y esa palabra le cambia todas las determinaciones, todas las decisiones, todo lo que pueda haber imaginado José. Eso de alguna manera también le tiene que ocurrir a todas las criaturas humanas si queremos celebrar y vivir la Pascua. Pero cuando yo me aferro a mis planes humanos, cuando yo creo que las cosas son como yo imagino, como yo pienso, claro, yo, si es que solo creo eso y no me abro al misterio, yo no voy a estar atento al momento en que el Señor me va a hablar y me va a cambiar los planes. Y peor aún, me va a hablar y voy a rechazar esa palabra. Eso significa que la palabra produce la muerte de mis planes. Tienen que aparecer otros planes nuevos. De alguna manera es lo que está significado de manera terrible en Jesús. Palabra, muerte y resurrección son un misterio único. La palabra es el Verbo eterno, que se tiene que hacer carne, que tiene que asumir la naturaleza humana,
y para cumplir las profecías, para que el linaje de David se mantenga, como hemos escuchado en la primera lectura del segundo libro de Samuel, se necesita que un descendiente de David consienta, pero de una manera totalmente inimaginable en términos humanos. Y claro, José poco a poco va entendiendo y en sueños cambia su determinación. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. ¿Qué significa, cómo se dice justo en hebreo? ¿Saben ustedes? ¿Saben? ¿No saben o sí saben? ¿Alguien sabe? A ver, levante la mano si alguien sabe. Nadie sabe. Justo en hebreo se dice sadik. Sadik, como se llama una persona aquí que está presente. Y entonces, él quiere hacer la voluntad de Dios, quiere cumplir la ley, pero para eso necesita un don adicional. No basta querer hacer la voluntad de Dios, se necesita el don de la fe, porque la fe nos mueve a que ese deseo de querer cumplir la voluntad de Dios se transforme en obediencia, en movimiento y en acción. Eso nos lleva a una vida nueva que ya no es nuestro plan, sino es el plan de Dios. Y eso en José, como en María, están plenamente señalados. ¿Qué permite que José pueda hacer algo tan inimaginable, tan contrario a lo meramente humano, racional? Que José escucha. ¿Y por qué José escucha? Porque José hace silencio, porque José es un hombre orante y escucha al Señor, así sea en sueño. Pero cuando yo no quiero escuchar, cuando yo estoy lleno de ruidos interiores y exteriores, en los afanes de hacer las cosas como yo me imagino, yo interpreto, que es el designio de Dios, claro, es que significa que yo creo que mi interpretación o la manera en que yo veo las cosas es la única y ya está acabada. Y Dios es Dios, las criaturas humanas somos criaturas humanas, y siempre el Señor nos va a sorprender. Y en el tiempo de Cuaresma nosotros tenemos que aprender eso, porque en realidad todos nuestros planes humanos se tienen que derrumbar. Quien quiera sostener sus planes humanos está construyendo sobre arena movediza. Los planes que permanecen son los que se construyen en Jesucristo, que viene a salvar. Y entonces, como comprendemos, la figura de José nos introduce en el misterio pascual de una manera muy profunda. Claro, podríamos dedicar la homilía a hablar de las características humanas de José, que tiene muchas cosas, pero como esos generalmente de eso hablamos en la mayoría de las celebraciones de San José, y dado que este año no vamos a penetrar en el misterio de la encarnación, es necesario entender que sin encarnación no hay sacramentos. Sin encarnación no hemos sido salvados. Sin encarnación no hay Eucaristía. Sin encarnación Dios está lejano. No se ha quedado con nosotros. Y nosotros vamos a celebrar el Triduo Pascual iniciando con el misterio de la Eucaristía,
Pero ya antes, incluso en la mañana del jueves, entraremos en el misterio de la liturgia, cuando en las catedrales se celebre la misa crismal, es decir, se nos va a hablar de los signos, de los símbolos y de los sacramentos. Pidamos pues al Señor que nos ayude para que con la intercesión de la Santísima Virgen María y de San José, su castísimo esposo, comprendamos el misterio del amor extremo. Y el misterio del amor extremo es un amor casto. Y ese amor casto significa acoger la persona en su integridad y acoger el don del amor extremo, del agape, en su integridad. Y eso es lo que va a acontecer cuando pasemos a la mesa eucarística, porque ese amor y esa persona no son algo. Esas especies eucarísticas son la entrega total por amor de Jesucristo a la humanidad entera, a través de nosotros, porque nosotros estamos llamados a ser uno con Jesucristo en la Trinidad Santísima y uno con nuestros hermanos. Y por eso San Pablo dirá, ese misterio grande de la alianza matrimonial, él lo refiere a la alianza, al amor de Jesucristo por su esposa, la Iglesia. Él se nos va a entregar, se va a poner en nuestras manos para que nosotros lo podamos acoger. San José nos enseña a acoger en la fe esa palabra que nosotros no vamos a incorporar a nuestra dimensión humana, sino que al contrario nos va a transformar y nos va a unir al misterio trinitario del amor infinito que nos purifica y nos da nueva vida. El Señor nos conceda que lo podamos vivir en esta y en todas las Eucaristías. Que así sea.